Hoy vamos a hablar de la noticia que sucedió en el GTC de este año, donde Nvidia dijo que iba a crear NemoCloud, en el cual se iba a coger OpenCloud y poner una capa de seguridad para poderlo llevar a las compañías. Ya que Jensen Huang, el CEO, dice que OpenCloud es necesario utilizar en toda compañía. Para esto tenemos que entender qué es OpenCloud, cómo empezó y cómo está construido por dentro. Vamos a la pizarra. Entonces, OpenCloud es el proyecto que ha llegado a 250.000 estrellas más rápido. Llegó en 60 días, superando a Riak, que lo logró en 13 años. La diferencia es abismal. ¿Y qué lo hizo? Peter Steinberg, un desarrollador que había vendido su empresa por 100 millones, se había retirado y volvió en noviembre a programar. Y en ese noviembre creó al principio con el nombre de CloudBot, como un proyecto de fin de semana que creció un montón y ya es súper famoso. Después de esto, el creador se fue a OpenAI. En sí no compró la empresa, sino que OpenAI lo contrató para que apoyara en la creación de agentes. Y CloudBot, como se llamaba, y OpenCloud, como se llama ahora, quedó a las manos de una fundación open source para que se siga desarrollando. Y ahí fue donde llegó Nvidia, después de probarlo, a decir que es necesario poner una capa de seguridad. Más adelante vamos a ver qué issues tuvo, qué problemas de seguridad tuvo, pero dándole énfasis en que la idea es llevarlo a los enterprise. Entonces, para poder entender por qué Nvidia hizo esto y por qué es tan importante OpenCloud, vamos a ver qué es la diferencia. ¿Qué es la diferencia entre ese agente que permite generar acciones con un chatbot? Un chatbot normal tiene un ciclo lineal, una pregunta, una respuesta y un answer. ¿Sí? Ciclos lineales pueden ser más, menos largos, pero es lineal. Lo que hace un agente es crear el agent loop. Este agent loop de la gente permite que la gente llegue a razonar, que llegue a generar acciones, que su pensamiento llegue a tomar acciones que afecten el mundo real. Esta razón luego genera un acto que es llamar a esta tool, n cantidad de tools, observar la respuesta que la tool le da, percibir si esto es correcto y volver a repetir, razonar y volver a actuar. Este ciclo le permite que empecemos a generar acciones, empezamos a decir busca en la web, busca un ticket, reserva tal habitación, porque él puede razonar, esta es la acción, esta es la tool que tengo, puedo accionarlas, puedo ver qué hace la acción y vuelve. A diferencia de un chatbot que es lineal. Estos agentes iterativos, al final este ciclo que le llaman el agent loop o agent runtime es súper sencillo de hacer. En 9 líneas uno puede sacar un agent loop, pero es la base, es el corazón de cualquier agente autónomo y el corazón de OpenCloud. Pero pues además de eso, ¿qué es lo que hace diferente a OpenCloud? Una de las cosas es que de una lo sacó con un gateway. Aquí va a venir también la parte de los problemas de vulnerabilidad que tuvo, pero este gateway, este WebSocket, lo que permite es que este agent runtime que expliqué arriba tenga o pueda procesar llamadas de usuarios de diferentes orígenes, como puede ser WhatsApp, Telegram, Slack, email, web, y todo esto los procesa, pasa por una capa de routing, una capa de autenticación y sesión antes de poder pasar al agent runtime. Una de las cosas que pasó es que estas tres capas venían desactivadas por defecto. Y por seguridad, como vemos aquí en la parte roja, la petición de un usuario nunca debe ir directamente al agent loop. Siempre tendría que pasar por el gateway, una parte en la que podemos meter wireless, autenticación, autorización, para que pues no pase un pro injection, no pase una petición que pueda hacer errores en el computador. Entonces, este fue el error principal, pero esto también fue una de las cosas que hizo que OpenCloud sea tan grande. En meter ese gateway en el paquete que le permita a los usuarios poder conectarlo de manera fácil con cualquier canal de voz, fue lo que hizo crecer mucho más a OpenCloud. Otra de las cosas que permitió que OpenCloud creciera es empezar a manejar el content engineering. ¿Qué es esto? Crear archivos Markdown para poder manejar el contexto de la diferente información que la gente necesita. ¿Cómo así? Primero, un archivo Markdown lo que nos permite es tener un archivo texto, pero mucho mejor para código, porque podemos manejar con Git las versiones de ese archivo y los agentes, los LLMs entienden mucho mejor ese tipo de archivos. Uno de los tres archivos que tiene OpenCloud es el SoulMD, que es como la alma de la gente, el que le dice, oye, tú eres esta persona, o tú eres esto, haces esto, estos son tus objetivos, tus metas. Otra es el UserMD, que le permite decirle, oye, el usuario tuyo se llama de tal manera, hace esto es lo que se dedica. Y lo otro es la memoria, lo que hace que un agente sea mucho más poderoso, ya que la memoria le permite recordar, esta persona siempre ejecuta esto, o la persona ya me preguntó sobre esta empresa, entonces cuando me está diciendo más información es sobre la empresa que ya me preguntó. Estos tres archivos manejan el contexto de la conversación, ¿sí? A veces pueden entrar todos directamente al contexto Windows, pueden solo necesitarse unos o otros, pero el decidir cuáles se utilizan o poderlos crear y tenerlos ahí para usarlos es lo que hace que el OpenCloud sea mucho mejor. Como vemos aquí la suma de estos dos
hace que tenga un perfil y aprenda ese perfil. Y que todo este Markdown permite que sea versionable en Git. Mucho más fácil de guiar. Si la gente va a cambiar algo en el usuario, puede ver el Git, yo le cambié el nombre, antes se llamaba de tal manera, puede recordar también a través de Git. Pero pues eso lo podemos ver en otro video. Lo importante acá es entender el Context Engineering, cómo puede utilizar todos esos archivos y cómo ese contexto se va construyendo y le va generando todas esas habilidades extras que en su Agent Loop puede utilizar. Y una de las cosas más importantes que también hizo es dejar que la IA no sea solo reactiva, sino que se vuelva proactiva. ¿Y cómo hizo eso? Generando el Heartbeat. ¿Qué es esto? Es correr un daemon en background que cada 30 minutos se prendía y él decía, leía una lista. Oye, tengo que revisar los PRs, tengo que revisar si alguien me escribió, tengo que enviar este correo. Ah, ya lo hice, esto lo tengo que hacer. No, aún no es hora, pero él proactivamente hacía eso. Entonces ese Heartbeat lo que hacía es, voy a despertar a la gente para que ejecute esa acción. Eso es lo que hace el Herbie. Entonces, cada 30 minutos él despierta y lee. Ah, tengo que revisar los PR, ya lo hice. Ah, tengo que revisar el monitor de APIs, aún no lo he hecho o está fallando. Si está fallando, entonces voy a ejecutarme una misma acción, me voy a pedir a mí mismo que lo resuelva. O le voy a preguntar al usuario qué hacer. Ah, tengo que hacer el backup de la DB semanal. Todo esto es lo que hace que la gente sea proactivo. Y el Herbie lo único que hace es cada 30 minutos despertar. Si vemos aquí, el cada 30 minutos va despertando la gente y envía la información o ejecuta esa acción. Esto lo que hace es que una gente sea mucho más eficiente, ya que no tenemos que no solo va a trabajar como una persona de 8 a 5, sino que va a estar trabajando 24 horas generando acciones que le podemos ir diciendo. Ahora, ya vimos los tres componentes importantes del Open Cloud. Su Agent Loop, Agent Runtime, su Gateway que le permitió que todas las personas hablaran de diferentes canales y el Heartbeat que le lo hizo proactivo. Pero ahora vamos a hablar de la parte no tan buena. ¿Por qué pasaron esos issues? ¿Qué pasó? Kaspersky catalogó a Open Cloud como una amenaza grande en el 2026. ¿Pero por qué fue eso? Porque 40.000 usuarios fueron expuestos. ¿Y cómo fueron expuestos? De dos maneras. Hay skills maliciosas. Si quieren saber más sobre skills, déjenme en los comentarios y puedo hacer un video específico de skills, que es otra cosa inmensa que cambió el Context Engineering y se va a seguir hablando respecto a todo este año y tú como engineer necesitas saberlo. Pero bueno, una de las cosas fue una skills maliciosas que se instalaban y le decían a la gente que pusiera X o otros tokens para que los atacantes pudieran acceder y ya accedían a tu agent loop. Es decir, ellos no robaban datos, o no es que el sistema fuera vulnerable para robo de datos, sino que era vulnerable en entrar al agent loop y ya con el agent loop, si tienes poder sobre él, ya le podías decir, oye, ejecútame esta tool, hazme esto. Por eso arriba hablábamos que no es bueno que el usuario entrara directamente al agent loop, porque pues ya si entras al agent loop tienes el poder sobre la gente. Y lo que pasaba acá es que mediante skills o mediante otra manera era que páginas web a través de sus HTMLs o cookies, a la gente a entrar a esas páginas web se hacía prompt injection y también exponía tokens, exponía cosas para que luego los atacantes pudieran entrar. Entonces todo el problema era a través de eso, de los prompt injection que podían entrar, extraer la información o hacer que la gente se la diera para poder luego entrar directamente a atacar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues eso, hubo ese ataque. ¿Y por qué pasaba? Porque de por sí, como hablamos en la parte de Gateway, OpenCloud venía desactivada la parte de autenticación por default, para hacerlo mucho más fácil de instalar, porque era un proyecto de fin de semana, no pensaba que fuera tan grande. Y esto es lo que escaló, es que mucha gente sin conocimiento técnico empezó a utilizar OpenCloud. Y como no leía los documentales o veía la documentación o veía videos muy generales donde no hablaban que tenían que activarlo. Todo esto fue lo que hizo mucha mella en OpenCloud en un momento, y es donde NVIDIA también entró a ayudar un montón. NVIDIA lo que hizo fue que le puso OpenShell y otras alternativas sobre OpenCloud, además de tenerle la autentificación y meterle en el gateway también Walrus. Hizo todo esto y por eso lo llamó Nemo Cloud, y lo que hace es llevarlo a producción para compañías, ya que una compañía necesita que sea súper eficiente, pero a la vez súper seguro. Y entonces NVIDIA se encargó de crearle toda esa capa sobre OpenCloud. Pero bueno, ¿y por qué NVIDIA se está centrando en esto? Acá es una parte importante. Lo que pasa es que nosotros tenemos como tres capas. Los modelos, que son las capas que todos conocemos, Cloud, Gemini, OpenAI, todo esto es una capa que es muy difícil de entrar, necesitamos mucha data y muchos competidores muy grandes. La otra es el hardware, que ya viene desde hace tiempo y es necesaria para correr los modelos. Pero la capa donde verdaderamente se está creando valor y donde verdaderamente nosotros como AI Engineer podemos aportar es la capa de orquestación. Y NVIDIA esto lo sabe, por eso está metiéndose con Nemo Cloud,
está generando, además de hacer su hardware, que también es un fuerte de ellos, esta capa de orquestación es la que verdaderamente puede dar valor. Lo podemos hacer una comparación como en el Internet. Cuando se creó el Internet, todo el mundo creó que las empresas que iban a poseer o tener el Internet eran las más grandes, pero al final el valor fue lo que se construyó sobre Internet. Páginas web, software, etcétera. Todo lo que se ha construido es como esa capa de orquestación que ahorita estamos diciendo en la IA. Los modelos van a crecer mucho y son muy importantes, pero toda esa orquestación de modelos y lo que se construye pensando el modelo como Internet va a ser lo que más valor va a aportar a la sociedad. Pero acá es donde tenemos que ir con cuidado. En la parte de orquestación, normalmente nosotros vemos arquitecturas que hablamos de agentes, más que un chatbot, multiagentes, más que un agente, deep agent, que nos permite hacer iteraciones más profundas, pero acá tenemos que diferenciar una cosa. Estos agents nos pueden dar hasta 4 veces más consumo de tokens que un chat. Entonces, no siempre uno necesita un agente, pero si lo necesita, tienen que saber que el trade-off es que vamos a ser 4 veces más caros. Listo, ese es el nuevo, necesitamos sí o sí un agente, lo vamos acá, pero no empezamos a escuchar de multiagentes. Un multiagente puede llegar a ser 15 veces más caro que un agente. ¿Por qué? Porque ya empezamos a tener varios agent loop conectados y se van consumiendo de manera exponencial, porque el orquestador tiene que llamar a X hijos, pero esos X hijos le responden al orquestador. Entonces todo esto va aumentando. Por eso siempre que construyamos algo en esa capa de orquestación tenemos que empezar desde menos. No siempre necesitamos una arquitectura multiagente, no siempre necesitamos un multirack, un hybrid search, no. Normalmente hasta con un chatbot puede ser necesario, puede ser suficiente, pero si queremos más tenemos que entender por qué. Y ahora sí lo importante, ya vimos todo, cómo está hecho OpenCloud en sí es por este ciclo. OpenCloud lo que tiene es el agent loop adentro que le permite poder razonar y que generar acciones. El gateway que le permitió abrirle y que también hizo problemas, pero aquí está donde entró luego NVIDIA y también haciendo algunas actualizaciones en OpenCloud y le puso wall-writes y le activó toda la parte de seguridad en el gateway. Todo esto va entrando. Otra parte importante que vimos es la memoria y todo el manejo de markdowns y context engineering. Lo que lo hace proactivo y no reactivo es el Hairbreak, que lo permite que cada rato se levante y piense qué tiene que hacer. Y la observabilidad es un punto muy importante que va de la mano de la seguridad, porque no siempre uno puede estar seguro que no se lo vulneraron, pero también puede ver cuándo lo vulneraron para actuar rápido. Todos estos componentes es lo que hace que OpenCloud sea muy, muy bueno, y además metiéndole la capa de seguridad que NVIDIA le está pensando hacer, va a poder generar mucho más valor en compañías. Ahora, si vos eres un AI engineer y quieres empezar a hacer cosas como OpenCloud, no es tan complejo. Lo que tienes que empezar es en 3 sencillos pasos. Primero, te haces el loop y le generas una tool, busca en internet. Después le generas la memoria persistente. Lo que vas buscando lo vas guardando en un markdown. Y luego cuando vuelves a buscarlo, lo manejas en el contexto. Ya con estos dos ya tienes un agente con Context Engineering, tienes un agent loop, ya puedes decir que tienes un agente. Y tercero, ya le puedes meter un Hairbreak para volverlo proactivo y ya la capa de seguridad para empezar a hacer autorizaciones, autenticaciones de quién puede utilizar tu agente. Son 3 sencillos pasos. El primer paso no te lleva más de 9 líneas, depende si lo haces con un framework. El segundo paso es lo que le va dando ese valor extra y ya el último es lo que le va haciendo que esté más vivo. Con esto siempre ya puedes tener un agente que puede aportar mucho valor en una empresa. Ya sobre eso puedes ir construyendo capas. Todos estos patrones sirven para hacerlo en OpenCloud, con LangGraph, QAI, mi manera favorita, desde cero en Python, ya que si no manejas un framework tienes más control, aunque te genere más líneas o te genere más desarrollo, pero pues hoy en día también es muy viable en producción debido al peso de algunos frameworks. Si quieres saber más, déjame en los comentarios sobre qué quieres saber y te espero en el próximo video para ampliar mucho más tu contexto.